Bienvenidos de nuevo a otro vídeo que sé que les va a encantar. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en una relación que ha dado mucho de qué hablar y que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta. Hablaremos de Demet Özdemir y Can Yaman. Si lo han leído bien lo que Demet ha revelado sobre su expareja, el internacionalmente famoso Can Yaman, te va a sorprender, y mucho. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que ha puesto a temblar a más de uno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una auténtica montaña rusa. Saltaron a la fama juntos con la serie Erkencikus, donde su química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, que era imposible no pensar que algo más estaba sucediendo fuera de los focos. Y efectivamente los rumores se convirtieron en confirmación, y pronto, el mundo entero fue testigo de su romance. Eran la pareja del momento, la pareja de ensueño, esa que te hace suspirar y creer en el amor de cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, de momentos románticos, y parecían estar viviendo su propio capítulo de pájaro soñador en la vida real. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y aunque su romance era público y aplaudido por miles de fans, también hubo mucha especulación. Se decía que su relación era muy intensa, muy apasionada, pero también por momentos algo inestable. Y ahora, años después de su separación, Demet Özdemir ha decidido abrir su corazón y aparentemente revelar detalles que hasta ahora solo se intuían. Hace poco, en una entrevista que ha causado un auténtico revuelo en la prensa turca e internacional, Demet habló de su experiencia trabajando con Can Yaman y de la relación que tuvieron. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trata solo de anécdotas románticas, sino de percepciones, de cómo ella vivió esa etapa, y algunas de sus declaraciones nos hacen ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente, arrojando luz sobre las complejidades que a menudo se esconden detrás de las fachadas perfectas de las estrellas. Lo que más ha llamado la atención es cómo Demet describió la dinámica entre ellos. Mencionó que si bien hubo un amor muy grande y una conexión especial, casi magnética, que traspasaba la pantalla y se sentía en cada mirada y gesto, también existía una presión mediática abrumadora. Una presión que, según ella, podía asfixiar cualquier relación, por muy fuerte que fuera el vínculo. Y ojo, esto no es lo más sorprendente. Lo que sí ha dejado a muchos con la boca abierta es la forma en que describió la personalidad de Can en ese momento, un Can en la cúspide de su fama, un fenómeno global que empezaba a dar sus primeros pasos en mercados internacionales. Según sus palabras, Can era alguien con una energía arrolladora, una persona que podía cautivar a cualquiera con su carisma y su presencia escénica, pero que a la vez tenía un lado muy, digamos, impulsivo y con un ego bastante pronunciado, alimentado por la constante adulación de sus admiradores. Demet insinuó que a veces la atención desmedida que Can atraía, la adoración casi ciega de sus fans, lo envolvía de una manera que dificultaba mantener una relación equilibrada y sana. La línea entre la figura pública y el hombre privado se volvía difusa, y era difícil para él discernir dónde terminaba la fantasía del público y dónde empezaba la realidad de su vida personal. Y aquí viene la bomba, según lo que ella ha dejado entrever, Can podía ser bastante controlador en ciertos aspectos. No de una manera malintencionada o deliberadamente dañina, según su explicación matizada, sino más bien como una consecuencia natural de su personalidad en ebullición y de la posición privilegiada en la que se encontraba como estrella en ascenso meteórico. Ella mencionó algo así como que él tenía una visión muy clara de cómo debían ser las cosas, de cómo se desarrollaba su carrera y, por ende, de cómo debía funcionar su vida privada en consonancia con esa imagen pública, y a veces esa rigidez chocaba frontalmente con la necesidad de espacio, de autonomía y de individualidad que ella, como artista independiente y con sus propias ambiciones, también necesitaba y valoraba enormemente. Piensen en esto por un momento. Imaginen estar en una relación íntima con alguien que es el centro absoluto de atención, alguien que recibe miles de mensajes, propuestas y muestras de cariño a diario, que es objeto de deseo para millones de personas. Para Demet, que es también una estrella consolidada y con una fuerte personalidad, debe haber sido un desafío monumental mantener su propia identidad, su espacio vital y su equilibrio emocional dentro de esa dinámica avasalladora.
Ella ha comentado que a pesar de que Khan la quería mucho, a veces esa intensidad en su expresión de afecto y esa necesidad de tener las riendas de la relación podían generar tensiones difíciles de manejar, grietas que con el tiempo se volvieron insalvables. La sensación de estar en un torbellino constante, donde las necesidades individuales podían quedar relegadas ante la vorágine de la fama del otro, debió ser agotadora. Y Demet no se detuvo ahí, sino que profundizó en la complejidad de cómo la fama puede afectar la percepción que uno tiene de sí mismo y, por extensión, de las relaciones que establece. Según ella, Khan, al verse rodeado de tanto éxito, aplausos y admiración incondicional, a veces perdía un poco el contacto con la realidad más terrenal, con las necesidades emocionales y la complejidad de las personas que lo rodeaban en su círculo más íntimo. Ella lo describió de forma bastante gráfica como alguien que vivía mucho en su mundo, un universo paralelo construido a base de fama, reconocimiento y proyección internacional, y que a veces le costaba enormemente bajar a la tierra y conectar de una manera más profunda, equitativa y vulnerable con su pareja. Esta desconexión, aunque no fuera intencional, creaba una brecha en la comunicación y en la comprensión mutua, minando los cimientos de la relación. Esto nos lleva a reflexionar sobre la intrincada naturaleza de las relaciones amorosas, especialmente cuando se encuentran bajo el implacable escrutinio público y las presiones inherentes al estrellato. Es muy fácil para el público idealizar a las parejas de celebridades, verlas como si vivieran en un cuento de hadas perfecto, inmune a las adversidades del mundo real. Sin embargo, la realidad, como bien nos enseña Demet Özdemir con sus recientes declaraciones, suele ser mucho más compleja, matizada y, a veces, dolorosa. Las imperfecciones humanas, las luchas personales y las inevitables diferencias de personalidad se magnifican bajo la lupa de los medios y los fans. También ha habido comentarios, a menudo susurrados en los círculos de la industria, sobre cómo Khan, en su momento de mayor auge, especialmente tras el éxito de Erkencikus y su creciente proyección internacional, podía ser un poco, digamos, egocéntrico. No en un sentido peyorativo o malicioso, sino en el sentido de que su propia carrera, su imagen pública y la construcción de su marca personal eran una prioridad absoluta, una meta que eclipsaba casi cualquier otra consideración. Y esto para Demet, que es una profesional consumada, ambiciosa y con sus propias aspiraciones artísticas bien definidas, debió ser un punto de fricción significativo y recurrente. Ella ha dado a entender de manera sutil pero clara, que a veces sentía que su propia carrera, sus proyectos y su desarrollo personal quedaban un poco en segundo plano, supeditados a la magnitud del fenómeno Yaman y a la forma en que él gestionaba su imparable ascenso. Y lo más interesante y digno de admiración de todo esto es que Demet no lo ha dicho con rencor, con amargura o con intenciones de perjudicar la imagen de su expareja. Lo ha contado desde una perspectiva madura, reflexiva y con la serenidad que da el paso del tiempo y la experiencia vital. Lo ha compartido como una lección aprendida, como un capítulo cerrado de su vida que le ha aportado valiosas lecciones sobre sí misma y sobre las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ha reconocido que Khan es sin duda una persona talentosa, carismática y con un magnetismo innegable, pero que la combinación de su arrolladora personalidad, sumada a la vorágine y las exigencias de la fama global, creó un cóctel explosivo para la estabilidad de su relación. Ella ha transmitido la idea de que aunque el amor fue un componente importante y genuino entre ellos, la compatibilidad a largo plazo se vio seriamente comprometida por estas diferencias fundamentales en la forma de vivir la fama, de gestionar la presión mediática y quizás, de priorizar ciertos aspectos de la vida. Esta revelación de Demet Özdemir, articulada con inteligencia y una dosis de valentía, nos permite comprender un poco mejor las dinámicas internas de una de las parejas más comentadas y seguidas del espectáculo turco de los últimos años. Nos enseña que el amor, por muy intenso, apasionado y aparentemente perfecto que parezca desde fuera, no siempre es suficiente para sostener una relación si las personalidades, las expectativas, las prioridades vitales y las formas de enfrentar los desafíos de la vida son demasiado dispares, especialmente cuando se navega en las turbulentas aguas de la fama y el escrutinio público constante. Y hay un detalle más que ha circulado y que, aunque no ha sido directamente confirmado por Demet en esta reciente entrevista, añade una capa interesante y plausible a todo el análisis. Se comenta, y ha sido tema recurrente en los medios especializados que Khan llaman en su incesante búsqueda de consolidar su carrera internacional y de expandir su marca personal a nivel global, se ha enfocado muchísimo en proyectos, contratos y oportunidades en Italia, país donde ha cosechado un éxito extraordinario, dejando, en ocasiones, un poco de lado su prolífica carrera en Turquía.
Esto, aunque pueda ser una decisión profesional perfectamente válida y estratégica para su desarrollo artístico, también podría haber sido un factor de distanciamiento significativo con Demet, quien seguía muy activa y comprometida con su carrera en su país natal, Turquía, donde es una figura querida y respetada. La distancia geográfica y, sobre todo, la diferencia de enfoque en sus trayectorias profesionales podrían haber creado un abismo difícil de salvar. Además, la forma en que Demet ha descrito a Can como alguien que tenía una idea clara de cómo debían ser las cosas, y su tendencia a vivir en su mundo de fama, podría interpretarse, sin temor a equivocarnos, como una referencia directa a sus firmes aspiraciones internacionales y a la hoja de ruta que él se había trazado para su carrera. Quizás él veía su futuro inmediato y a largo plazo fuera de Turquía, enfocado en conquistar mercados extranjeros, mientras que Demet, en ese momento particular de su vida y carrera, quizás sentía que su futuro, sus raíces y sus proyectos más importantes estaban firmemente anclados en su país. Estas diferencias de visión a futuro, sumadas a las personalidades fuertes y definidas de ambos, son ingredientes perfectos, casi una receta, para una eventual ruptura, a pesar de la existencia de sentimientos profundos. Y aquí es donde reside el verdadero impacto y la trascendencia de las palabras de Demet Özdemir. No se trata de juzgar a Can Yaman, ni de crucificarlo públicamente, ni de echar más leña al fuego de las polémicas. Se trata fundamentalmente de entender la complejidad, la fragilidad y la belleza intrínseca de las relaciones humanas, de cómo la fama puede distorsionar las percepciones e incluso las prioridades, de cómo las ambiciones personales, legítimas y necesarias, pueden chocar de manera inevitable y de cómo a veces, a pesar de la existencia de un amor verdadero y profundo, este no es suficiente para superar las diferencias fundamentales en la forma de ver la vida, de construir un futuro y de gestionar la intensidad de la vida pública. Lo que Demet nos ha regalado con estas declaraciones, con esta apertura tan sincera y reflexiva, es una visión mucho más realista, más adulta y menos edulcorada de lo que significó su relación con Can Yaman. Nos muestra de manera elocuente que detrás de las fotos perfectas que inundan Instagram, detrás de los titulares jugosos y las portadas de revistas, hay personas reales, seres humanos complejos con sus propias luchas internas, sus propias percepciones del mundo, sus propias vulnerabilidades y sus propias necesidades emocionales que a menudo son difíciles de satisfacer en el vertiginoso mundo del estrellato. Y para todos aquellos que amamos las series turcas, que admiramos profundamente el talento y la dedicación de ambos actores, esta información adicional nos permite apreciar aún más su arte y su profesionalidad. Ver Erkencikus ahora con esta nueva perspectiva, seguramente nos hará reflexionar sobre la increíble química que irradiaban en pantalla, pero también sobre las posibles tensiones subyacentes, sobre las dinámicas personales que quizás ya se estaban gestando y que fueron el preludio de su futura separación. Es una forma de entender mejor el contexto en el que crearon esa magia televisiva. En resumen, lo que Demet Özdemir ha revelado sobre su relación con Can Yaman nos ha dejado claro, de una manera contundente y emotiva, que su romance, aunque tremendamente apasionado, intenso y sumamente mediático, estuvo marcado de forma indeleble por la fuerza arrolladora de sus personalidades, la presión asfixiante de la fama global y, de manera muy probable, una diferencia sustancial en sus visiones de futuro y en sus prioridades vitales. Ella ha hablado de un amor grande, genuino y muy sentido, pero también ha puesto de manifiesto los desafíos monumentales que al final no pudieron superar. No es una historia de villanos o de víctimas, sino una historia humana, compleja y conmovedora de dos personas talentosas y ambiciosas navegando las siempre intrincadas y a menudo dolorosas aguas del amor y la fama. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí llegamos por hoy con este fascinante tema que ha generado tantas expectativas y tanto debate. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya parecido tan intrigante, revelador y esclarecedor como a mí. La verdad es que estas declaraciones nos dan mucho de qué hablar, nos invitan a la reflexión y nos ayudan a comprender mejor las complejidades de la vida de las celebridades, que a menudo dista mucho de la imagen idílica que se proyecta. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a escuchar y reflexionar conmigo. Su apoyo incondicional, sus comentarios y su participación activa son lo que hace que este canal crezca, que cada vídeo sea una aventura y que cada tema se aborde con la pasión que merece. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet Özdemir sobre su expareja? ¿Creían que su relación con Can Yaman era así de compleja, o siempre la vieron como un cuento de hadas perfecto?
Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que tenemos. Y si les gustó este vídeo, si les aportó valor o simplemente lo disfrutaron, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de la farándula turca, con cualquiera que pueda estar interesado en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.